Saludos televidentes de TV UJAT. Está sintonizando El Color de la Literatura, programa donde las ideas surgen y explotan. Un barco fluvial navega sus entrañas de vapor hacia el corazón del realismo mágico, pero trágicamente el color de su mirada diáfana tropieza con el infierno de Dante y cae ante un abismo de desgracias con cicatrices humanas que deforman la alegría en dientes de lápidas. Los personajes secundarios aúllan como perros en las enfermedades del desierto, donde la muerte abraza sus tragedias humanas. Su personaje principal transpira un enorme grito de soledad, pudriéndose en lágrimas de sangre, y a pesar del mal clima, sus ramas crecen hasta tocar la nube de oro del escritor. Lo mira con alegría y lo llena de un gran amor en su imaginación, dejando atrás los colmillos del diablo que devoraban su alma en los tiempos del cólera. En este capítulo presentamos a un gran escritor que cambió la historia latinoamericana del siglo XX. Un Cervantes latino que difundió su gran árbol genealógico de Colombia y la hizo universalmente conocida en todo el mundo. Un padre del realismo mágico llamado Gabriel García Márquez. Hay indicios de que la mujer y el hombre están condenados a fracasar en la tierra, donde el aliento de sus voces quedan quebrantados por largos baños de fuego. Hoy, en Mini Biografías, presentamos al hombre que derribó su enjambre de abejas con perseverancia, aquel que ni las injusticias derribaron su corazón y mente, un escritor y pensador que dio a luz un nuevo movimiento literario llamado realismo mágico. Su nombre es Gabriel García Márquez. Nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia, y creció como hijo único entre sus abuelos maternos y sus tías. Su abuelo, el coronel Nicolás Márquez, veterano de la Guerra de los 1000 días, le contaba al pequeño Gabo muchas historias acerca de su juventud y de las guerras civiles del siglo XIX. Mientras que su abuela, doña Tranquilina Iguarán, fue su fuente de superstición, visión mágica y sobrenatural de la realidad. Pero en 1936, su abuelo murió y se fue a vivir con sus padres al sabanero y fluvial puerto de Sucre, donde estudió en el Colegio San José de Barranquilla y con tan solo 10 años ya escribía versos humorísticos. 4 años después, obtuvo una beca en el internado del Liceo Nacional de Zipaquirá. Desafortunadamente, tuvo experiencias traumáticas en ese lugar. El frío del internado lo ponía triste y melancólico. Presionado por sus padres, viaja a Bogotá a estudiar Derecho en la Universidad Nacional. En 1947, escribe su primer cuento titulado La Tercera Resignación, publicado en El Espectador, dirigido por Eduardo Salamea Borda, quien en la presentación del relato escribió que García Márquez era el nuevo genio de la literatura colombiana. En 1954, trabajó en redacción del diario El Espectador, convirtiéndose en el primer columnista de cine del periodismo colombiano. Un año después, publica su novela La hojarasca y gana el premio de la Asociación de Escritores y Artistas. Después, publicó Relato de un náufrago y fue censurado por el régimen del general Gustavo Rojas Pinilla. El diario decidió para Gabo que saliera del país como corresponsal en El Espectador y recorrió Polonia, Hungría, Alemania, Checoslovaquia y la Unión Soviética. Y también vivió una larga temporada en París, donde sufrió mucho, ya que vivía en condiciones muy difíciles, esperando su giro mensual mientras escribía su novela El coronel no tiene quien le escriba.
una historia basada en la vida de su abuelo, el coronel Nicolás Márquez, quien murió esperando su pensión de veterano y, en propias palabras de su autor, la considera como su mejor obra maestra. Europa le permitió a Gabo ver América Latina desde otra perspectiva. En 1958 se casa con su amiga de la juventud Mercedes Barcha en Barranquilla, con quien tuvo 2 hijos, y 2 años después vivió en Cuba y en Nueva York. Al terminar de recorrer el sur de Estados Unidos, se fue a vivir a México, escribiendo guiones de cine como Tiempo de Morir y El Gallo de Oro. También fue director de las revistas La Familia y Sucesos. En 1967 publica una obra que cambió la literatura latinoamericana, titulada 100 años de soledad, la historia de las generaciones de los Buendía en el mundo mágico de Macondo. El poeta Pablo Neruda opinó que es la mejor novela que se ha escrito en castellano después del Quijote, dejando un hito histórico en Latinoamérica. Ahora es momento de mencionar algunos de sus otros libros, que son La mala hora, El otoño del patriarca, El amor en los tiempos del cólera, El general en su laberinto, Noticia de un secuestro y la novela póstuma En agosto nos vemos. En 1982 gana el Premio Nobel de Literatura, el máximo galardón a la cultura de las artes y letras, dejando una carta de amor abierta a las venas de América Latina. Pero todo se apagó un 17 de abril del 2014 en la Ciudad de México, tras una larga lucha contra el cáncer que había intentado cortar hace 15 años. Destripar las enfermedades del fracaso, disparar las amarguras de la soledad y vivir bajo los látigos de la desesperación es una vena abierta que solo Gabo pudo esculpir en la maravillosa pluma mágica de sus lágrimas y sonrisas, donde el aroma de sus páginas deleitan la experiencia amarga y dulce en la fuerza de sus lectores. El Cervantes de América Latina es y será un contador de historias universales que vivirán siempre en la memoria de la humanidad. Regresamos después de este corte promocional, en donde usted gustará un buen caldazo literario. Estamos de regreso. Natalia Ceballos nos recomienda historias de lágrimas y sonrisas, personajes heridos por los conflictos terrenales de su presente, donde las venas se abren a la distopía del conflicto humano. Estas historias pueden embellecer a las artes humanas del prójimo. Martin Scorsese es un hombre que describe las películas como el significado de su vida, con más de 50 años de carrera y 40 películas en su filmografía. Es un poco decir que se trata de una eminencia en el ámbito cinematográfico. Martin tiene una amplia trayectoria en el mundo del cine y se ha tomado como referencia muchos libros para crear historias de gángster, detectives y hasta de Jesucristo. Soy Natalia Ceballos y en la sección de hoy les recomiendo 5 películas de Martin Scorsese basadas en libros. Arrancamos con La última tentación de Cristo, estrenada en 1988 y con el actor Willem Dafoe encarnando a Jesús de Nazaret en una de sus versiones más polémicas exhibidas en la pantalla grande. Basada en la novela del escritor griego Nikos Kazantzakis, esta obra nos sitúa en una versión alterna de los hechos
si Jesús hubiera desertado de su cruzada en la tierra y hubiese decidido vivir como un hombre común. La publicación causó tanto revuelo y fue catalogado como blasfemo, y le valió al autor la excomulgación de la Iglesia Ortodoxa griega. La película no fue la excepción y también fue víctima de censuras y declaraciones en contra, por lo que muchos años fue considerada una de las obras poco distribuidas de Martin Scorsese, y que hoy es un placer revisar. En el puesto número 4 tenemos otra película que vuelve a tocar el tema de la religión católica, titulada Silencio, y no es causa de sorpresa, ya que Scorsese siempre ha dicho que su formación fue la instrucción de una familia muy católica, lo que ha hecho que una gran parte de sus películas aborden este tema. Silencio es la adaptación del libro homónimo escrito por Shusaku Endo y describe la persecución de los cristianos en Japón entre los años 1600 y 1800, mejor conocida como la época de los cristianos ocultos. Esta novela narra la historia de un misionero jesuita portugués enviado a Japón, en donde se encontrará fuertes inconvenientes por profesar su fe. La película fue estrenada en el 2016, protagonizada por el actor Andrew Garfield, y se llevó grandes premios y reconocimientos por parte de la crítica y festivales. En el tercer puesto se encuentra La Isla Siniestra, que está protagonizada por el gran Leonardo DiCaprio, dupla que en esta película presentan una historia de misterio e inesperados giros de guión. Adaptación de la novela homónima de Denis Lehane, esta obra de ficción, en palabras de su autor, es un homenaje al género pulp con un aura gótica. Lehane presenta una historia de dos agentes federales comisionados a investigar un extraño caso de desaparición en un manicomio, escondido en una tétrica isla ubicada en el puerto de Boston. Esta película no le valió a Leonardo DiCaprio su codiciado Oscar a Mejor Actor, el cual ganaría años después con otra película, pero siempre será recordada como uno de los grandes homenajes al cine de serie B. En el segundo puesto tenemos a El Irlandés, con casi 4 horas de duración para narrar la biografía de un ex gángster que desde el asilo rememora sus días trabajando para grandes capos de la mafia e incluso importantes figuras políticas. Basada en el libro de memorias de Charles Brent titulado Escuché que pintas casas, Brent nos cuenta la historia de su vida. Desde su incursión en la Segunda Guerra Mundial, sus primeros trabajos en el mundo ilícito, hasta llegar a codearse con personas importantes de la política estadounidense y tener una fuerte relación laboral con el sindicalista Jimmy Hoffa. Esta película supuso el regreso al cine gángster de leyendas actorales como Al Pacino, Robert De Niro y Joe Pesci. Y terminamos la lista con Los Asesinos de la Luna. Esta cinta está protagonizada por Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone y Robert De Niro, ambientada en el sur de los Estados Unidos en pleno auge petrolero posterior a la Primera Guerra Mundial. Adaptada bajo el mismo título de David Grant, cuenta la memoria del lento y planificado exterminio de la comunidad de nativos americanos que habitaban en Oklahoma, a través de complots masónicos asesinando a sus herederos. El libro es un recuento de las investigaciones hechas alrededor del caso y del juicio a los autores intelectuales de la masacre. El cine de Scorsese está repleto de pandillas violentas y una devoción a Cristo, temas que él vivió en carne viva desde su juventud.
¿Estás de acuerdo con nuestra lista? Coméntanos cuáles de estos libros ya leíste y qué te parecieron. Soy Natalia Ceballos y te recuerdo que este es el mejor momento para comenzar a leer. Estas fueron las 5 películas de Martin Scorsese basadas en libros. Martin Scorsese es ante todo un maestro que retrata la violencia y la crueldad humana, plagado por las referencias de su infancia y adolescencia. El hombre que quiso ser sacerdote se convirtió en un realizador de vidas distópicas que desafían la realidad con su imaginación. Regresamos después de este corte promocional. No se despegue y volvemos con más. Gracias por acompañarnos de nuevo. Dalia Velázquez presenta la historia de 2 grandes maestros de la literatura francesa. Un encuentro histórico que hasta el día de hoy deja un grato sabor en la memoria de los que aman las historias de verdad. Hoy en Tot Curiosidades vamos a presentarles la anécdota de la tortilla que unió a 2 genios en París de 1848. Se trata de 2 grandes escritores franceses. El primero, Alejandro Dumas, novelista de grandes clásicos de la literatura universal. Y el segundo, Julio Verne, escritor y dramaturgo considerado el padre de la ciencia ficción. Julio Verne, en su gran imaginación, describió los artilugios que hoy forman parte de nuestra tecnología, desde el submarino o el helicóptero, pasando por el metro e incluso Internet. Y por su parte, Alejandro Dumas nos narra sus grandes novelas, historias de aventura, fantasía, drama y tragedia, con Los 3 Mosqueteros y El Conde de Montecristo. Seguro que usted ha cenado muy bien esta noche. Perfectamente, joven. Nada menos que una tortilla de tocino a la nantesina. Las tortillas a la nantesina de París no valen nada. Hay que echarles azafrán, ¿entiende? ¿Así que sabe usted hacer tortillas, joven? Que si sé hacer tortillas, señor, sobre todo me las sé comer. Es usted un insolente y le exijo una satisfacción. Aquí tiene mi tarjeta. Vendrá el viernes a mi casa a cocinar usted mismo una tortilla. Cuando Alejandro Dumas le dio la tarjeta a Julio Verne, el joven Verne no se percató de quién se trataba. Al día siguiente, Julio cuenta el curioso incidente a su amigo Aristide Heitner, momento en el que saca la tarjeta, la lee y grita estupefacto: ¡Alejandro Dumas! Sí, aquel caballero de las escaleras era Alejandro Dumas, y Julio acudió al singular duelo y cocinó la tortilla. Soy Dalia Velázquez y nos vemos en un capítulo más de Tot Curiosidades. Daniela Centella nos recomienda la novela de una gran escritora, exiliada en su Rusia natal, a consecuencia de la dictadura de Stanley, refugiándose en los Estados Unidos. Su novela marca la pauta del pensamiento objetivista, cuestionando temas como la ética, la política y la economía. Sean bienvenidos a otro gran capítulo de recomendaciones. El dinero no comprará la felicidad a quien no sabe lo que desea. Cita con la que se puede entender de qué va este libro. Hoy, en recomendaciones presentamos
La rebelión del Atlas. Publicada en 1957, esta novela de Ayn Rand mezcla géneros como ciencia ficción, misterios y ficción distópica. Estados Unidos está en crisis. Las empresas se están cerrando, sin productos básicos en las tiendas y con un gobierno empeñado en salir del bache con intervenciones y regulaciones económicas. Un hombre decide detener el motor del mundo y luchar por su propia libertad y felicidad. ¿Qué intentó decir la autora y qué me aportó el libro? Ayn Rand expone los fundamentos de su corriente ideológica, que es el objetivismo, y nos hace ver cómo las empresas nos conducen hacia una destrucción inminente gracias a su intervención. ¿Por qué y para quién lo recomiendo? Lo recomiendo para todos aquellos que les gusten las distopías, y porque esta es la obra cumbre de Ayn Rand, donde nos hace ver la doctrina propia que creó, llamada el objetivismo. Y me despido con una frase del libro que dice: no renuncies a tu mente, ni a tu voluntad, ni a tu autoestima. No dejes que otros decidan por ti. Una frase que nos invita a no perder nuestra individualidad y autonomía en manos de los demás. Y bueno, mi gente, ha sido un gran honor compartir este pequeño espacio con ustedes. Mi nombre es Daniela Centella y nos vemos hasta la próxima. Amigos, hemos llegado a la última página de nuestro programa. Antes de finalizar, les presentaré el siguiente poema titulado Carpe Diem, de Walt Whitman. Aprovecha el día, no dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber alimentado tus sueños. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa y tú puedes aportar una estrofa. Aprende de quienes pueden enseñarte. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que tú la vivas. Mi nombre es Juan Villegas. Te mando un abrazo. Hasta pronto.